rumba95fm.com y estamos en YouTube, en el canal de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estábamos antes solamente en diferido y ahora también estamos en vivo en el canal de YouTube. Y como siempre, muy agradecidos, muy contentos de contar con el placer de su sintonía. Hoy jueves, la antesala del fin de semana, y estamos a 5 de agosto. Los saludamos a ustedes. Y saludamos a los compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy Bien, en la Leila, muy tarde? Buenas bien. tardes, Leila. Ay, no Mi- saludé a Gabriel e Ismael hoy, ¿verdad que no? Se me pasó saludar Bueno, a Gabriela. Hola, Gabriel. vamos a tener que hacer una actualización en torno a la presentación y una nueva adquisición aquí a la familia de RCC Media. ¿Qué pasó? En la ¿Qué parte pasó? de video, Brian. Oh yeah, baby. Brian, Hola, Brian. Hola, Brian. ese Brian ahora es nombre quien tiene se nombre de encarga de pelotero. nuestros videos Sí, para el canal de YouTube. sí, Y, Mira, si ustedes pero me Gabriel permiten, Dávila se encarga de nuestros controles, como siempre. así es. Aquí lo Hola, Gabriel, tenemos. que te saludé, no te saludé. Y hola, bien. Brian, bienvenido. Brian se encarga hoy Una de vez nuestros termine la videos. presentación, yo quiero hacer un breve comentario. Voy a hablar poco en el día de hoy, Adelante, porque don tengo que Miguel salir pronto. Guerrero. Eh, lo que son los países organizados, por ejemplo Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Ahí el dinero y la propiedad y la responsabilidad de un funcionario público se guarda con celo. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una investigación, oígase eso, una investigación por el paradero de una botella de whisky que costó 5.000 o que cuesta $5.800. Esa botella de whisky se le fue otorgada, se le regaló al ex secretario, mientras era secretario de Estado, el señor Pompeo, en una visita que hizo a una de las repúblicas, de la antigua república que formaban, que ya son repúblicas independientes, que era parte de, creo que Kazajistán, no sé si fue en Kazajistán. A él le regalaron también dos alfombras, una de un país árabe y otra de ese mismo país, valoradas ambas en $14.900. Bueno, $14.900 es mucho dinero para nosotros, pero para una economía y un gobierno como el de los Estados Unidos no es nada. En los Estados Unidos los funcionarios públicos no pueden aceptar regalos de terceros, de ningún tipo, ni siquiera pueden aceptar invitación a comer, a cenar, si están ejerciendo en ese momento una función pública o con alguien que tenga algún tipo de negocio que pueda tener relación con las funciones que un funcionario desempeña. Él no recibió el asunto, parece que se le entregó a un Asistente. asistente en uno de esos viajes, no va a estar preocupado, el señor Pompeo no necesita una botella de whisky porque puede comprar 1.000 botellas de whisky si quisiera. Y el hecho es que en los Estados Unidos, cuando tú un funcionario recibe, presidente, vicepresidente, secretario de Estado, cualquier funcionario que recibe un regalo de tercera persona ajena al gobierno o de un gobierno extranjero o de un empresario, tiene que comunicárselo al gobierno de los Estados Unidos y entregarlo. Eso pasa a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Si la persona que recibe el regalo, en este caso Pompeo, quiere quedarse con ese regalo, tiene la opción de quedarse pagándole al gobierno de los Estados Unidos el valor de ese producto, es decir, comprándoselo al gobierno de los Estados Unidos. El hecho es que nadie sabe si esa botella de whisky se consumió, pero lo importante es que saber que... Cuánta transparencia, ¿eh? Cuánta transparencia. ¿Sabes que cuando yo era corresponsal de UPI, los corresponsales de UPI no podíamos aceptar cenas ni invitaciones de funcionarios públicos, ni de empresarios? Es que tiene sentido, don Miguel. Yo Claro. también critico mucho unos famosos premios que hacen diferentes instituciones a periodistas, que yo siento que son parte de alguna estrategia. O sea, se hacen premios a periodismo de investigación en el área de turismo, de temas muy específicos. Y si bien los premios son buenos, creo que el hecho de que lo organicen instituciones o más bien Si son sin empresas, fines de lucro, exacto, de sí, lucro, ahí lo está veo bien. bien, pero empresas y eso es como una forma, yo siento a veces, de granjearse el favor y la simpatía de medios Claro.
para Esos publicarles. regalos de Navidad que te lo mandan a tu propio centro de trabajo, a mí me parece grosero Sí, eso. yo creo que se ha desvirtuado muchísimo el manejo de los periodistas en los últimos años, pero que estamos tan acostumbrados a que se maneje de esa forma que casi nadie lo nota. A mí me sorprende también el hecho de que Estados Unidos tenga una especie de contabilidad anual de obsequios. Sí, claro. Ellos contabilizan todos los obsequios que se reciben por concepto de relaciones internacionales y cada año hacen ese registro, miran ese inventario a ver que todo esté ahí. O sea, que el día que nosotros lleguemos a ese punto... Mira, ahí yo quería, antes de que pase, Leila, yo quiero hacer otro ejemplo muy similar a ese. En el primer año de gestión de Barack Obama, visitó Washington el entonces presidente de la Unión de Rusia, ¿no? Que ya no era Unión Soviética, por supuesto. Medvedev se llamaba. Y Obama lo invitó a comerse un hamburger en una tienda que él frecuentaba cuando era senador y a veces iba cuando era presidente, o la mandaba a buscar porque ese era el hamburger que le gustaba. Y los dos fueron caminando de la Casa Blanca hasta el lugar. Y fue toda la prensa de la Casa Blanca, porque el presidente de Rusia y el presidente de los Estados Unidos caminando en una calle de Washington para irse a comer un hamburger, eso era una cosa... Un evento. Y ellos fueron hablando y todo. Y cuando estaban en el restaurante o en el lugar, yo no sé si era un restaurante o una pequeño negocio de hamburgues, uno de los periodistas que cubre la Casa Blanca por un periódico de eso, muy amigo de Obama le sirvió, le dijo que le sirvieran un hamburger y el periodista lo rechazó. Y le dijo, yo se lo acepto si yo lo pago, pero lo rechazó. Es decir, y eso no era una descortesía al presidente de los Estados Unidos. Ética. Ahí las cosas son muy rigurosas y se observan con el rigor adecuado. Aquí no va a gustar. Yo creo que ese tipo de cosas en países con la tradición ibérica que tenemos nosotros es muy difícil. Don Miguel, ¿usted se imagina cómo se estila aquí muchísimas veces que entre uno de esos regalos haya un saco de aguacate y que usted tenga que dar, como pasa aquí, que hay gente que le manda a funcionarios su saco de aguacate y mango, y usted tenga que dar cuenta de ese saco de aguacate y que para usted llevárselo para su casa tenga que pagar ese saco de aguacate? Complicado. No, pero mira, yo no veo mal eso. Yo no veo mal eso. Porque yo presencié en una oportunidad, al comienzo de una administración, y tú te imaginas de quién yo estoy hablando, que llegaban, en las primeras semanas llegaban regalos y cosas, pero algo verdaderamente extravagante, ¿no? Y se lo entregaban ahí, lo llevaban. Este regalo es para fulano de tal, este regalo es para fulano de tal. Y se lo enviaban a Palacio. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no se lo mandan a su casa para que nadie se entere? Y era una cosa verdaderamente, a mí me parece vergonzoso, viniendo de un funcionario público. Pero es muy difícil que aquí se establezcan ese tipo de medidas. Es muy difícil. Hay toda una cultura, incluso las relaciones públicas están muy permeadas con esa costumbre. Se estila y casi se espera como una obligación que de cada institución del Estado u organismo o incluso empresas privadas, a los periodistas que siempre están trabajando en esa área, pues se le envíe en fechas especiales un regalo, lo que es criticable para mí. Yo sé que es difícil de asimilarlo de esa forma, porque algunas personas podrían decir que es simplemente un gesto de agradecimiento, pero si uno va al tema ético, pues no es bien visto, no debería ser así. Allá en Estados Unidos hay una particularidad legal que, aunque existen otros países del continente, se extiende un poco más en términos jurídicos, porque se aplica a casi todos los funcionarios. En los demás países donde está solamente se aplica a legisladores. Y me refiero al tema porque incluye lo de los regalos, que es el tema que ustedes están tratando. Específicamente estoy hablando de la ley del lobby. Lobby es, para aplatanarlo, para que se entienda en un idioma popular o en lenguaje coloquial, es como cabildeo, ¿verdad?
como aquí en República Dominicana no tenemos ley de lobby, por eso uso la palabra cabildeo. Tenemos el hombre del maletín. Más o menos, pero aquí no es legal. Pero lobby son gestiones No, que grupos... aquí no es ilegal. Depende de la forma en que se haga. Aquí no es ni legal ni ilegal. No, pero depende de la forma en que se haga. Pero Claro. se trata de básicamente hacer gestiones por parte de sectores, grupos, ya sea de la llamada sociedad civil o de grupos de interés empresarial, dependiendo, pero sectores particulares, hacer gestiones, ya sea con legisladores o con funcionarios de la administración pública, gobierno central, para obtener cosas, licencias, permisos, proyectos de ley, etcétera. Eso es el lobby. En algunos países de América Latina hay leyes de lobby, pero específicamente regulan el lobby con legisladores, o sea, para obtener leyes solamente. En Estados Unidos la ley de lobby es más amplia y abarca también gestiones con funcionarios públicos. ¿Por qué yo meto ese tema en función de lo que ustedes están hablando? Porque en Estados Unidos la ley de lobby también regula todo lo que tiene que ver con regalos, desde lo más grande que implica dinero, cheques, Eso es precisamente lo que donaciones, estábamos diciendo, Leila. exacto, hasta claro, por eso lo digo, hasta un lapicero. Entonces, en la ley del lobby es que se contempla el registro que debe estar transparentado en una página de internet, en virtud de la ley del lobby, en virtud de la ley del lobby, en una página de internet donde se pueden recibir esas cosas, pero tienen que estar inscritas en esa ley de lobby y explicar por qué. O sea, Mira, está bien, sí, la puedo recibir, pero es en virtud de esto, por tal motivo, fue en tal reunión, de las manos de fulano de tal y para tal cosa. O sea, en algunos casos sí, está bien, la puedo recibir, pero no es porque sí, no es porque fulano me quiso agradar. Hay todo un procedimiento por esa ley. pero Yo he abogado tiene que adquirir. una ley. Yo tengo entendido, porque yo he conversado con eso, con funcionarios de prensa de la Embajada Americana en diferentes oportunidades, y me dice que tiene que registrar el regalo, el presente, y entregarlo a bienes nacionales, al bienes nacionales de allá, como se llame. Y eso mensualmente publica, hay un periódico de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que no circula entre la gente, ¿no? Que no se vende al pregón. Y no se publican anuncios, donde se publican anualmente todos los regalos que recibe el Estado de los Estados Unidos. Y eso es parte y además se queda en internet, Miguel, para la revisión del que lo quiera revisar. Y además eso es esos regalos son parte de propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso es que si yo me quiero quedar con un regalo, por ejemplo, una bonita corbata o un lapicero, de lujo, yo se lo compro al gobierno de los Estados Unidos y tengo que pagar el precio para quedarme con él. Es complicado, pero a mí me parece que es una buena lección. Ahora en los Estados Unidos, perdón, Olga, en los Estados Unidos también existe la ley que tú te puedes registrar como un agente en un lobista extranjero. Es decir, yo represento los intereses de un gobierno o de una compañía extranjera. Entonces, la misma ley, claro, esa misma ley. Exactamente. Es importante. Aquí va a ser imposible que eso porque aquí lo que funciona es, ¿y lo mío? ¿Dónde está? Dame lo mío. Les confieso algo, Miguel y Olga. Cuando yo estaba activa con mi fundación, yo redacté un anteproyecto en colaboración con abogados, pero yo redacté un anteproyecto de ley de lobby y con la fundación nos reunimos con algunos legisladores para tratar de promoverlo y hacer actividades para promoverlo. Y trabajamos mucho para tratar de concienciar gente sobre la importancia de una ley de lobby aquí para transparentar esas cosas, pero no hubo mucho interés. De hecho, creo que no fue la única iniciativa. En 2020, el diputado por el PRM, Carlos de Jesús, también sometió un anteproyecto que buscaba regular lo que era el lobismo en República Dominicana. Él decía que a través de esa iniciativa se buscaba como transparentar y que se hiciera de forma ya, de una manera formal, la ejecución del lobismo para que entonces eso no generara ciertas situaciones de desconfianza. Mira, yo quiero pasar a otro tema que a mí me parece relevante y muy importante en las circunstancias que estamos viviendo en la República Dominicana.
Hace unos días, el director de Proconsumidor, el señor Eddie Alcántara, ¿no? Se llama sí, así. Eddie Alcántara. Que era un dirigente muy importante del Partido Reformista, ¿no? Ahora es un colaborador y miembro y activista del PRM o del gobierno del PRM. Dio una declaración diciendo que Proconsumidor había iniciado una serie de batidas contra comerciantes inescrupulosos, usó esa palabra, que estaban alterando y especulando con los precios de los productos de primera necesidad. A mí me sorprendió mucho esa declaración porque yo suponía que una sociedad de libre mercado, en una democracia de libre mercado, los controles de precios no existen. Porque además los controles históricamente, no solamente aquí en el país, sino en cualquier sociedad, se ha demostrado que tratar de imponer controles de precios a los productos, cualquiera que sea su naturaleza, solo produce especulación, agiotismo y escasez. Entonces, normalmente aquí había una Dirección General de Control de Precios hacía mucho tiempo, que era una dependencia del Ministerio, entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Y eso nunca funcionó y era una forma de perseguir incluso se usaba para perseguir a los comerciantes. Y yo diría políticamente, cuando un comerciante, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo con una decisión del gobierno de entonces, se le acusaba de especular y se le cerraban los negocios por un día, por 2 días, y etcétera, etcétera. A mí me parece que esos son tiempos ya superados en la República Dominicana. Si un gobierno quiere mantener, al gobierno le corresponde tomar medidas para estabilizar los precios. Pero esa no es una forma de estabilizar los precios, es una forma incluso de ir contra una corriente económica que ha demostrado que entre todas esas corrientes y todas esas teorías económicas es la única que funciona. Es decir, cuando un gobierno se mete en eso, lo que hace es que produce escasez, produce agiotismo y produce mucha inconformidad y lo peor de todo eso, acaparamiento. Y todos esos elementos producen inflación. De manera pues que yo pienso que eso es una mala práctica y el gobierno debe condenar eso. Si, el gobierno no me puede obligar a mí, que soy dueño de un colmado, por ejemplo, no soy dueño de un colmado, por supuesto. No me quejaría en este momento. Ni yo. Oye, como está la situación, tendría algo por lo menos asegurado. Pero un gobierno no puede estar exigiéndole a un comerciante que tiene un establecimiento de venta, que tiene que vender un producto a determinado precio, sin saber lo que le cuesta a ese tipo. Un gobierno, los únicos gobiernos que pueden imponer controles de precios son aquellos que controlan también el precio de los insumos. Y esos son los países que peor resultados han tenido en materia de estabilización de precios. Cuba, Venezuela, la Unión Soviética en su momento, Bulgaria, todos esos países que vivieron bajo un régimen comunista o un régimen de fuerza de izquierda, se dieron cuenta, tratando de hacer de que labor social para obligarle a la gente de que tenga propiedades, que venda barato a la gente para que la gente coma, como dicen ellos. Lo que hacen es que alejan la posibilidad de que la gente coma, porque lo que hace la gente es, eso produce, aunque no se quiera, produce acaparamiento, produce inflación, produce agiotismo y sobre todo produce mucha escasez que finalmente termina subiendo los precios de una manera estrambótica. Yo no sé si realmente, ahí me van a corregir ustedes, no sé, yo tal vez siento que Proconsumidor me pasa igual que con el defensor del pueblo. Uno escucha declaraciones como esas y uno siente que habla alguien y casi peca, ¿no? No, claro, y que mínimo es un ministro de Industria y Comercio que puede involucrarse en lo que usted establecía sobre lo que es la economía de oferta y demanda. Entonces, creo que a veces el silencio es la mejor respuesta. Para uno decir ciertas cosas, Proconsumidor no tiene ninguna competencia jurídica para hacer ese tipo de cosas. Proconsumidor tiene objetivos estratégicos y específicos que están establecidos en su conformación. Incluso todo el que quiera puede entrar a su página web y revisar en qué se puede involucrar Proconsumidor. No creo para nada que tenga validez jurídica para involucrarse en el control de precios,
porque es algo evidente, no hay que ser un genio en economía para darse cuenta que el precio de cualquier artículo lo establece el mercado, que si el gobierno quiere hacer algo en torno al precio de un artículo, tiene que revisar la cadena de valor, la cadena de intermediarios, eso sí se puede ajustar, pero en una economía de libre mercado, saltar con una cosa como esta es pecar de no saber qué se está haciendo. Estos gobiernos intentan cada vez que hay un problema en la distribución y fallan los mecanismos de distribución de un producto, la cadena de distribución, apelan a Inespre para que Inespre saque 10 o 15 o 20 o 30 camioncitos llenos de plátano y de habichuelas y de yuca para repartirlo en los barrios a un precio por debajo del que prima en el mercado. Eso perjudica a los productores, perjudica el comercio, perjudica a todo el mundo, porque además el gobierno, Inespre no tiene capacidad para distribuir y llegar a los hogares dominicanos de una manera fluida y persistente. Lo que en principio, la idea que se tenía al principio cuando se fundó Inespre en los años 60 y pico, en la primera administración del doctor Joaquín Balaguer, era que en el caso era un elemento estabilizador de los precios. Si compraba, almacenaba productos y cuando los productos, y compraba productos para evitar que una sobreproducción perjudicara a los comerciantes y tumbara los precios, ¿no? Para mantenerlo estable. Entonces, en el caso de escasez, soltaba esos productos al mercado, pero los soltaba a través de la cadena normal de distribución, a través de las pulperías, a través de los colmados, a través de los supermercados, no en camioncitos de Inespre repartiendo y especulando en la calle. Eso es una fuente de corrupción gigantesca, una de las mayores fuentes de corrupción gigantesca. En la actualidad, tal como dice Olga, las cosas que está anunciando ahora mismo en este momento el director de Proconsumidor escapan del ámbito de su competencia. Yo entiendo que él quizás se está metiendo en esos temas porque, bueno, es el tema noticioso del momento. No, y que tiene que sonar para que lo oigan. No, bueno, lo estaba queriendo decir de una forma bonita, sí, pero sí buscando sonido, como dicen sí, ahora. claro. Pero en realidad, la ley de protección al consumidor, que es una buena ley, es muy amplia y tiene muchos temas importantes, porque incluso es quizás una de las leyes más importantes, junto con la ley de defensa de competencia del Código de Ordenamiento de Mercado. Tiene muchas otras cosas en las que sí debe meterse Proconsumidor, que quizás no se mete con tanta vehemencia como de la forma en que él está hablando sobre temas que no son del ámbito de su competencia. Para que la gente tenga una idea de cosas que le tocan a Proconsumidor, en las cuales uno no lo ve tan involucrado. ¿Qué le toca? Por decir un ejemplo, uno de tantos ejemplos a Proconsumidor, la publicidad engañosa. Eso sí es un ámbito de la competencia del consumidor. Que cuando una empresa te anuncia una oferta o algo a un precio y tú vas a adquirirlo y no está a ese precio o las condiciones no son como te lo anunció, eso sí es publicidad engañosa. Entonces eso es del ámbito de la competencia de Proconsumidor. Sí, pero Proconsumidor no puede cada vez que le da la gana enviarte un inspector y metértelo en tu negocio para que te esté vigilando una propiedad tuya y no del gobierno dominicano. ¿Entiendes lo que yo quiero decir? También, y en eso tú tienes razón. Lo que están haciendo ahora, mandando inspectores, y déjame decirte una cosa, ¿qué hace una gente que está especulando realmente con un producto? Porque debe haber muchos comerciantes también especuladores, yo no niego eso, ¿no? Eso es normal que eso exista. Claro, tú mandas a un inspector, hay una cosa y dice, vamos a arreglar esto, y dice, eso se arregla, ¿entiendes? Eso se arregla. Entonces, eso con amenaza de que van a ser sometidos a la justicia, nunca te dan los nombres de los especuladores, nunca te dicen cuáles son los negocios que están siendo cerrados. E incluso, Miguel, para prácticas desleales de comercio como excesiva fijación de precios que conducen al monopolio, por ejemplo, u otras prácticas más complejas ya como el dumping, para ese tipo de prácticas desleales de comercio tampoco es Proconsumidor, es Procompetencia, ¿entiendes? Sí, claro. Pero además, mira, si el colmado que está en todos los barrios, aquí hay 2 y 3 colmados, ¿no? Porque son como 80,000 colmados hasta que hay más en el país. Si tú vas a un sitio, a un colmado desde la esquina de tu casa y las cosas te la están vendiendo más caras que en el del otro, pues ve el del otro. Y finalmente el que está vendiendo por encima de lo que la gente está dispuesto a pagar,
finalmente se acomoda al precio y baja. Que eso iba a decir ahorita. En el caso, por ejemplo, que usted mencionaba de Inespre, no sé si lo saben, pero yo creo que sí hacen un gran trabajo con el tema de cuando hay sobreproducción. Claro. Porque Inespre y otras instituciones que tienen que ver con el gabinete agropecuario, cuando hay una sobreproducción de algún rubro agrícola, ellos se acercan y lo compran. Y evitan que esos productores que ya tienen en existencia ese grupo de productos pues lo pierdan. Y en ese sentido yo creo que sí es positivo en la parte de que por ejemplo el Merca Santo Domingo e Inespre hacen esa labor. Cuando ha habido algún acercamiento a productores que tienen una sobreproducción, pues ellos asumen esa producción para evitar que la pierdan. Claro, eso fue el origen y así funcionó por mucho tiempo. Cuando dejaron esa práctica, Inespre ya no tenía ninguna razón de ser. Mira ahora, al comienzo de esta administración, a principios de este año, con el tema, los cebolleros, los productores de cebolla, que lo arrojaron a un charco, a un basurero. ¿Por qué? Porque se autorizó la importación masiva de cebolla o de otros productos, y los productores locales se quedaron con su cebolla, con su producto, porque el gobierno no se lo compró. ¿Entiendes? Entonces eso fue una pérdida grandísima, y entonces la importación de cebolla no fue lo suficiente como para llenar las necesidades del mercado interno, y la cebolla que no se le compró a los productores hizo falta para estabilizar realmente el precio de ese producto. Y yo creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Exacto, sí, ya está en espera nuestro invitado. Tenemos ya el invitado, tenemos el invitado en la sala, así que Gabriel, vamos a hacer la transición para presentarlo. Adelante. ¿Dónde surge la noticia?